El método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimientos en las ciencias. Presenta diversas definiciones debido a la complejidad de una exactitud en su conceptualización. Conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables, secuencia estándar para formular y responder a una pregunta, pauta, que permite a los investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z, con la confianza de obtener un conocimiento válido. Características del método científico. Entre las características más relevantes del método científico se pueden señalar las siguientes. Es fáctico, porque tiene referencia a los hechos, parte de los hechos y se prueba con los hechos, que describe y explica. Sin una observación de los hechos en forma minuciosa y específica, jamás el científico podrá encontrar lo que se propone demostrar. Es empírico, se vale de la verificación de la experiencia para dar respuesta a los problemas planteados, es decir, la experiencia como fuente del conocimiento es aquella parte del método científico en la que la referencia a la realidad permite a una hipótesis erigirse en ley o principio general. Es objetivo, porque busca alcanzar la explicación adecuando el conocimiento a las características esenciales del objeto o fenómeno, independientemente de nuestras apreciaciones personales. Es trascendente, aun cuando parte de los hechos trata de llegar más allá de ellos mediante la elaboración de abstracciones y generalizaciones. Es racional. Es racional porque se funda en la razón, es decir, en la lógica, lo cual significa que parte de conceptos, juicios y razonamientos y vuelve a ellos. Por lo tanto, el método científico no puede tener su origen en las apariencias producidas por las sanciones, por las creencias o preferencias personales. También es racional porque las ideas producidas se combinan de acuerdo a ciertas reglas lógicas, con el propósito de producir nuevas ideas. Es analítico. El método científico descompone todo lo que trata con sus elementos. Trata de entender la situación total en términos de sus componentes. Intenta descubrir los elementos que componen cada totalidad y las interrelaciones que explican su integración. Por tal razón, los problemas de la ciencia son parciales y así son sus soluciones. Más aún, los problemas son estrechos al comienzo, pero van ampliándose a medida que la investigación avanza. Es sistemático. Se basa en un proceso organizado y sistemático de búsqueda de verdades para establecer resultados. Se da importancia no solo a los aspectos más significativos, sino también a los más generales y complejos. Es reflexivo o autocorrectivo. Realiza o ajusta sus propios resultados, incorporando nuevos aportes o rechazando procedimientos no confiables. Un investigador puede corregir mediante un proceso de reflexión los pasos de su método si descubre nuevas experiencias o datos que contribuyan a perfeccionar el proceso, sin alterar la esencia del trabajo. Es general. Trata fundamentalmente de la búsqueda de conclusiones generales, a fin de lograr una mayor comprensión de la totalidad estudiada, lo que no significa que no se interese por los problemas particulares, vistos siempre a través del método como partes de una totalidad. Las características del método científico tienen gran similitud con las del conocimiento científico. Ello se explica por la interrelación existente entre el método y conocimiento científico, ya que a través de aquel que se obtiene el que a su vez permite perfeccionar y desarrollar el método. Pasos del método científico. Observación. Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno para estudiarlos tal como se presentan en realidad. Puede ser ocasional o causalmente. Inducción. La acción y efecto de extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares el principio particular de cada una de ellas. Hipótesis. Planteamiento mediante la observación siguiendo las normas establecidas por el método científico. Probar la hipótesis por experimentación. Demostración o refutación antítesis de la hipótesis. Tesis o teoría científica. Observación. En este paso se observa cualquier objeto o proceso. Inducción.
En este se recopilan varias observaciones y se juntan para poder plantear una hipótesis. Hipótesis es una pregunta base la cual se quiere comprobar. Experimentación: realizar varios procesos para tratar de comprobar la hipótesis. Antítesis: en este paso se muestra si la hipótesis es posible o no. Tesis: en esta se dan las conclusiones a las que llegaste mediante los pasos anteriores. La ciencia. De latín scientia, conocimiento. Es el conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente. La ciencia es el conocimiento obtenido mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico. La ciencia considera distintos hechos que deben ser objetivos y observables. Estos hechos observados se organizan por medio de diferentes métodos y técnicas, modelos y teorías, con el fin de generar nuevos conocimientos. Características de la ciencia. Sobre este aspecto de la ciencia hay un criterio bastante uniforme, aunque todos los autores hablan de características del conocimiento científico. Si bien existe alguna diferencia sobre los conceptos utilizados para caracterizar a la ciencia, esencialmente hablan de lo mismo. Descriptivo, explicativo y predictivo, crítico, analítico, metódico y sistemático, controlable, unificado, lógicamente consistente, comunicable por medio de un lenguaje preciso, objetivo, provisorio, fundamentación, coherencia lógica y constatación empírica, sistematicidad, capacidad explicativa y predictiva mediante leyes de la realidad, carácter crítico y ambición de objetividad. La táctica científica es la ciencia o técnica que consiste en distribuir y dirigir las fuerzas para la consecución de un objetivo limitado o un fin inmediato, a diferencia de la estrategia, cuyo arte es el empleo de todos los elementos para conseguir sus objetivos. La táctica implica el diestro uso de las fuerzas en la coronación de una campaña o la derrota del enemigo. Las tácticas se basan en el tamaño, la composición y las cualidades de las fuerzas con que cuenta un investigador y en la consideración de las fuerzas contrarias a las que se enfrenta. Un investigador buscará tácticas que le ofrezcan la oportunidad óptima de coronar su misión con el menor daño para sus fuerzas. La táctica incluye el uso del engaño y la sorpresa, de las maniobras, la potencia de acción y cualquier otra capacidad de las fuerzas disponibles. La táctica debe adaptarse a las condiciones específicas del momento y el lugar. En la determinación de las tácticas intervienen importantes elementos tales como la logística, la geografía, la información disponible sobre el volumen de las fuerzas contrarias, sus reacciones habituales y otras cuestiones que pueden influir en el desarrollo de la investigación. De todo lo referido anteriormente, inferimos y partimos que la táctica científica será el conjunto de fuerzas existentes a favor del investigador que le permitirán paso a paso conseguir el objetivo superior de su trabajo, conocer el fenómeno estudiado con el menor desgaste posible de sus fuerzas. El objetivo de la ciencia es describir, explicar y predecir los fenómenos naturales y sociales, con mayor o menor precisión según las características del estudio y la disponibilidad de recursos teóricos, metodológicos y técnicas a fin de tener un mayor dominio sobre ellos y poder ejercer su práctica transformadora en forma más acertada. El alcance de la ciencia es el encontrar certeza en cada posible rama del conocimiento. No hay radio de investigación que esté fuera del campo legítimo de la ciencia. Hacer distinción entre conocimiento científico y filosófico es obfuscación. Clasificación de las ciencias. Ciencias formales tienen como objeto de estudio entes ideales y los métodos que empleen son generalmente la deducción y la demostración. Así tenemos a la matemática pura y la lógica. Ciencias fácticas, llamadas ciencias de la realidad, y estudia objetos y hechos materiales. Se subclasifican en dos. A. Ciencias naturales. Tienen como objeto de estudio entes materiales y los métodos que emplean son la observación, la experimentación, inducción y otros. Así tenemos fenomenológicas, química y física, genéticas,
cosmologías y embriología, sistemática taxonómica, mineralogía, zoología y botánica. B. Ciencias sociales o ciencias del espíritu, llamadas humanas, y estudia hechos humanos o sociales que tengan valor, sentido y meta. Los métodos que emplea son la abstracción, deducción, la dialéctica y otros. Así tenemos fenomenológicas genéticas, psicología y la historia, sistemática, derecho, economía, sociología, pedagogía y arte. La ciencia y la tecnología, ¿en qué se relacionan? La tecnología es consecuencia de la ciencia. No hay desarrollo tecnológico si no hay desarrollo en la ciencia. La ciencia es un conjunto organizado de conocimientos producto de la investigación de los fenómenos naturales y sus causas. También es del estudio de las relaciones que guardan estos conocimientos entre sí. La tecnología es la aplicación del conocimiento científico en el quehacer productivo del ser humano. Podemos decir que la tecnología aplica los conocimientos de la ciencia para obtener productos que influyen en la vida de las personas. Las comodidades y artículos electrónicos que utilizamos en nuestra vida diaria son aplicaciones de la tecnología que se basan en el conocimiento científico. El pensamiento ha evolucionado mucho. El hombre ha pasado de su infancia a su juventud. En un principio estaba muy ocupado en su supervivencia. No era que no pudiera pensar, pero tenía que pensar en lo más inmediato, sobrevivir en su medio y dominarlo. A medida que el hombre fue dominando su medio y le fue ganando la batalla, tuvo tiempo para comenzarse a preguntar por otras cosas. Cada día tiene más tiempo para pensar y preguntarse, así que evoluciona su pensamiento. Sin embargo, aún le falta mucho camino por recorrer, siempre y cuando no destruya su hogar y muera en plena juventud.